Un saludo, estimados alumnos. Por este medio les dejo la clase correspondiente al día viernes 2 de junio de 2023. Debido a compromisos de trabajo, no podré dar la clase de forma sincrónica este día. Por lo tanto, les dejo esta grabación que espero pues les sirva especialmente para los temas que nos hacen falta terminar, ¿verdad? Bien, en esta oportunidad, estimados, vamos a analizar los códigos del buen gobierno corporativo. Eh, Hemos estado viendo fragmentos de algunos códigos. Estuvimos analizando también los temas relativos a algunos casos sonados que se dieron la semana pasada y sus consecuencias con respecto al deporte. Una de las lecciones que sacamos nosotros del problema de la aglomeración en los estadios y del racismo en el deporte, que son dos grandes temas que se deben abordar cada uno con sus propias especificidades, ¿verdad? Nos encontramos con que ya existen códigos éticos. Un código ético de parte de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, en relación a las instalaciones deportivas, el manejo de la afición y el orden en que deben entrar a los estadios. Y otro código que tiene que ver con el protocolo antirracismo. Es decir, los códigos éticos están, pero si están los códigos, entonces ¿por qué no se cumplen? Ahí viene realmente el problema. Bien, un código de buen gobierno corporativo se refiere a un documento que complementa a las leyes y a reglamentos de obligado cumplimiento que regulan la vida en las empresas, aunque nunca lo sustituye. ¿Qué quiere decir esto? Que hay leyes y reglamentos que toda empresa forzosamente deben cumplir. El código de ética no es un sustituto de la ley, porque la ley es de un obligatorio cumplimiento, mientras que el código de ética se asume como una autorregulación específica. La autorregulación específica es aquella que se impone a sí mismo una institución, una organización con el propósito de poder construir una relación armoniosa entre sus principales stakeholders o sus principales eh, públicos o grupos de interés que tienen que ver con esta empresa o con la institución. Aquí, en este documento, ¿verdad? Nos refieren dónde se encuentran algunos códigos de gobierno corporativo. Por ejemplo, en la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, se refieren a recomendaciones precisas emitidas por comisiones de expertos con el objetivo de analizar los criterios y pautas a los que deben someterse las sociedades, procurando una serie de recomendaciones que mejoren el comportamiento de las organizaciones sobre la transparencia informativa, composición y funcionamiento de los órganos de gobierno y su relación con los grupos de interés. Aquí tienen algunas de los resultados de esas reuniones eh, con diferentes códigos y a quienes van
dirigidos. Eso se les llama códigos de buen gobierno. Igualmente, la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España debe supervisar el cumplimiento de las exigencias sobre gobierno corporativo en las sociedades cotizadas, las cuales deben publicar anualmente un informe del grado de cumplimiento de las recomendaciones del buen gobierno. Y así tenemos, por ejemplo, juntas de accionistas, eh, que son, perdón, así tenemos cuáles son los aspectos tratados por los códigos y cuáles son por lo menos una orientación que da esta Comisión Nacional del Mercado de Valores y que deberían regularse bajo un código ético. Y tienen aquí que los aspectos que tratan estos códigos se refieren a acciones específicas de cómo se debe ejercer la delegación del voto y las reuniones en las juntas de accionistas. ¿Cuáles son las certificaciones de cuentas por los administradores? ¿Cómo debe estar conformado el consejo ético? Edad, número de independientes, carácter ejecutivo, blindajes, remuneración, cómo tratar los conflictos de interés o las operaciones vinculadas con accionistas y administradores, el stock option, que no es más que la opción de comprar acciones, la selección de proveedores, los deberes de fidelidad y lealtad de consejeros y accionistas, y la publicación del informe anual del gobierno corporativo. De ahí vienen los responsables de las prácticas éticas. Y vean lo que dice específicamente de España. Dice lo siguiente. En nuestro país, se refiere a España, no es tan frecuente la figura de departamentos o cargos directamente relacionados con la ética como en el mundo anglosajón. Sin embargo, en la medida en que las prácticas éticas se están generalizando, será necesario que las empresas creen estas figuras encargadas de supervisar su cumplimiento y de incentivar su uso. Existen además empresas que crean comités de ética, otras departamentos específicos. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Los comités de ética generalmente suelen construirse de acuerdo al volumen de la empresa. Si la empresa y su volumen referente específicamente a las operaciones que tenga tanto dentro del país como fuera del país, eh, mientras más grande sea, es obviamente que requiere un departamento específico. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, mis estimados, sobre todo por una razón fundamental. Las violaciones de los códigos éticos, estas violaciones de los códigos éticos, pueden tener alcances grandes como lo que acaba de suceder hoy en el deporte salvadoreño. El que se haya afectado a un equipo, a un club grande, y que se le haya condenado prácticamente a jugar sin público durante todo un año, es una pérdida grandísima para, no solo para el club, sino que para el fútbol, porque el fútbol salvadoreño se encuentra en una situación económica difícil. Sin embargo, si estas sanciones no se dan, no se toman en serio. Porque ¿qué es más importante? Que un club eh, mantenga su estabilidad económica o la vida de
12 o 9 personas. Estaba viendo yo informaciones recientes que las muertes provocadas por esta avalancha en realidad han sido 9. Bueno, una muerte que hubiera sido, esa vida vale más que eh, cualquier justificación económica o cualquier eh, displicencia en el manejo de estos códigos éticos. Existen empresas que crean comités de ética, otras departamentos específicos, pero la mayor parte de las empresas asignan esta labor a algún otro departamento como el jurídico. Estas son variaciones que son posibles. ¿Por qué? Porque el manejo de un código ético en una empresa grande obviamente debe tener un departamento jurídico porque constantemente se están firmando, se están haciendo contratos. Cuando hay una empresa pequeña o mediana, la firma de contratos puede ser eventual, pero cuando la empresa va creciendo, la firma de contratos o la producción de papeles legales se vuelve una tarea casi cotidiana. Entonces es mejor tener su propio departamento jurídico. Y esto es lo que le sucede sobre todo a las empresas multinacionales. Muchos de los aspectos que se relacionan con la ética de la empresa tienen que ver con los recursos humanos, como el respeto a los derechos humanos, la intimidad de sus trabajadores, la no discriminación y promoción de la igualdad, en especial de las trabajadoras, la creación de empleo, la mejora de las condiciones de los empleados y el apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar. En un código de ética, estos problemas pueden atajarse y resolverse de manera satisfactoria para todos los grupos de interés en la medida en que se haga de forma preventiva. Así, el comité de ética está vinculado al desarrollo de códigos éticos, ¿verdad? Y, por ejemplo, el comité de ética tiene también ciertas funciones. Y aquí tenemos algunas de las funciones. Primero, vigilar el cumplimiento del código ético, resolver conflictos y dilemas, interpretar las normas, asesorar en la búsqueda de soluciones a los problemas éticos y valorar los intereses de todos los stakeholders de la empresa. Recordemos, los stakeholders son todos los grupos de interés, empleados, accionistas, trabajadores, eventuales, proveedores, clientes frecuentes como clientes no frecuentes y los vecinos geográficos de la empresa, ya sea fábrica o ya sea punto de venta. La acción de la empresa afecta a todo este entorno. Y para que estos comités éticos funcionen bien, deben estar compuestos por personas que representen a todos los estamentos de la empresa y a todos los grupos de interés. También es importante hablar ahorita de la auditoría ética. ¿Por qué? Porque las empresas pues deben valorar el cumplimiento del comportamiento ético de la empresa. Las auditorías éticas son una herramienta fundamental para responder a la mayor exigencia de transparencia y como herramienta para la dirección de las organizaciones en un entorno de mayor complejidad económica, social y cultural, ¿verdad?
Luego vienen dos sistemas para acreditar el cumplimiento de políticas éticas y socialmente responsables. Fíjese qué importante es esto para el funcionamiento empresarial, esto último. Como auditoría ética tiene que haber una especie de supervisión de los códigos, ¿verdad? No soy abogado, así que no les podría decir cómo es el funcionamiento interno, pero analicen ustedes esto de una forma bien clave. Existen dos sistemas para acreditar el cumplimiento de una política ética y social responsable. Uno es el sistema SGE 21, que es una iniciativa que surge de la asociación de varias empresas y que se llama Forética. Y otro es la norma SA 8000 de la organización social Accountability International. Si estos comités funcionan de manera adecuada, entonces ellos pueden acreditar un código ético. Para que la validez del código ético sea certificada por pares, cuando se habla de certificación, estamos hablando de que existen otro tipo de profesionales que analizan el desempeño de la empresa exclusivamente en esta área de la ética, revisan los documentos producidos y después de revisar estos documentos, determinan si cumplen con estándares internacionales. O sea, ¿hay estándares internacionales éticos? Sí los hay, sí los hay. Y ha habido mucho debate al respecto. O sea que el tema de la ética no es un tema únicamente de escribir algo para que quede en el olvido. El tema del compromiso ético es un involucramiento que desde el ápice estratégico se toma en cuenta, ¿verdad? Desde la propia junta directiva y los gerentes entran en un compromiso por crear una actuación ética porque comprenden las consecuencias de no hacer. Y esto no requiere una legislación obligatoria, es decir, podría darse, podría exigirse que en un determinado país los códigos de comercio que regulan la actividad empresarial podrían obligar a las empresas a tener un código de ética en todo el desempeño empresarial. Y esto es, aquí lo podemos dividir por lo menos en unas cuatro partes. Si se trata de la empresa, en un código de ética para los formatos de producción, un código de ética para el marketing y otro código de ética en relación con los proveedores. O por lo menos en un código de ética que se toquen estos temas. Y que en resumidas cuentas, desde un punto de vista general, involucran todas, a todos los estamentos de la empresa, ¿verdad? Y luego tenemos aquí el tema de la formación ética. Para profundizar en esto, mis estimados, es necesario que la formación ética comience desde el ápice estratégico, es decir, desde los mandos de dirección de la empresa. La formación ética proporciona a los directivos y empleados una base para la resolución de dilemas éticos. Esta herramienta es muy valiosa ya que, como demuestran varios estudios, la mayoría de los incumplimientos éticos no se deben a una mala voluntad, sino a un desconocimiento de las cuestiones éticas. Y esto es comprensible.
¿Cuántos de nosotros, y seamos honestos, hemos recibido educación o hemos tratado el tema de la ética ampliamente en nuestro proceso educativo? La universidad ahorita ha incluido este tipo de materias en el marketing internacional porque es necesario introducir todos estos temas para formar profesionales que tengan conciencia de el riesgo que corre un emprendimiento o una actividad económica si no se cuenta con un código de ética. La formación en ética es muy distinta en cada empresa. ¿Por qué razón? Bueno, porque depende exclusivamente del quehacer empresarial. No vamos a estar comparando una empresa que deba tener regulaciones por la fabricación con materiales peligrosos con una empresa que solamente tiene que ver con un apoyo administrativo, por ejemplo, o con un punto de venta, ¿verdad? Eso como un ejemplo básico. Frecuentemente es impartida por el Departamento de Recursos Humanos. Se utiliza principalmente para transmitir la preocupación de la organización por integrar la ética empresarial en el día a día e informar qué es y cómo se lleva a cabo la ética de la empresa. En muchas empresas internacionales en las que yo he tenido oportunidad de relacionarme, ustedes van a encontrar en las paredes, incluso en lugares visibles, procedimientos en el caso de un desempeño o una queja propia hacia, eh, hacia la empresa por parte de clientes o por parte de empleados o por parte de cualquier persona externa a la empresa. Estos carteles se colocan de forma visible para que los trabajadores recuerden que tienen un, un lugar hacia donde acceder y que los clientes, si tienen una queja, puedan acceder a ese comité de ética y explicar. El tema es si esto funciona y ese ya es un compromiso moral, ese ya es el compromiso propio que resiste presiones. Eh, Tanto en el caso de El Salvador y especialmente en el caso de España con el tema del racismo, queda evidenciado de que si en el caso de El Salvador, si no se tomaron las precauciones debidas para organizar un partido de fútbol de alto riesgo, ha sido o por descuido o por negligencia o por intereses económicos que lo que buscan es ahorrarse unos pesos porque organizar todo ese dispositivo genera altos costos, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas tres, o las tres juntas actuando, ¿verdad? Provocan una tragedia y quién responde por las muertes de 12 personas o de 9 personas, como quieran ustedes que esto aparezca. Luego, nosotros, bueno, en el caso del fútbol español, esto es todavía más grave porque es un problema, como lo fuimos demostrando, ¿verdad? Que fue escalando poco a poco. Comienza con la agresión a uno de los jugadores mediáticos en España, como es Vinicius Junior del Real Madrid, y comienza con esa cacería de lesiones como que si fuese algo concertado. Se agrava con la indiferencia arbitral. En el video que vimos la vez pasada, creo que todos fuimos testigos del número exagerado de faltas.
Jugador puede ser muy habilidoso, pero en cada uno de los equipos de fútbol existen formatos defensivos estratégicos para detener a un jugador sin necesidad de recurrir a esto, a este juego sucio, ¿verdad? Que naturalmente desluce el espectáculo. La gente cuando llega a los estadios busca divertirse y los grandes futbolistas son los que dan el espectáculo. Nadie puede negarme que sin Messi, sin Cristiano Ronaldo, tanto el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid ya no fueron los mismos, ¿verdad? Entonces la gente llega a ver a sus estrellas y quiero verle jugar bien. Y si son de su equipo, pues reciben el apoyo de la afición. Lógicamente, cuando estos equipos llegan a esos estadios como visitantes, recibirán el, el- eh, recibirán pues la oposición, llamémosle así, de la afición rival. Pero de eso a convertirse en una especie de complot contra un jugador, sometiéndolo, como mencionaban ahí, recibió 14 faltas en un solo partido, solo para detenerle y ninguna tarjeta preventiva de parte de los árbitros. Entonces esto ya parece un complot. Luego después, si a eso le juntamos los comentaristas deportivos, que en lugar de observar el hecho objetivo, colocan como culpable a la víctima. Y aquí voy a decir una cosa que es bien fuerte. Eh, los casos de violaciones, siempre ha habido un debate y hoy se ha exacerbado más aún con los movimientos feministas y con las leyes del feminicidio. Se ha exacerbado esto, porque cuando capturan a una persona acusada de un feminicidio, de un hombre generalmente, y este hombre llevado, la defensa de este hombre o cierta parte de la opinión pública dice, bueno, estas cosas no sucedieran si las chicas se vistieran más decentemente, como queriendo culpabilizar la forma en que visten las chicas, el origen del ataque de una violación. Ese tipo de razonamiento es muy peligroso. No porque una chica pueda o no vestirse como lo desee, desde formas muy decentes hasta formas que no lo son. Eh, eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver más con la regulación de la conducta del violador. Las leyes deben estar dirigidas a proteger a la mujer en contra del violador, no a justificar al violador, sino cualquiera diría, es que venía muy provocadora y yo actué como que si estos impulsos no soy capaz yo de controlarlos. Pues algo parecido esto es en el fútbol y en el racismo. Si hay un jugador que es habilidoso y que apunta a ser una de las mayores estrellas en el planeta fútbol y que tiene una alta tasa de efectividad en su juego, es lógico que las defensas rivales se sientan con problemas para poderle parar. Pero es el reto deportivo que debe tener. Dígame usted, después de estar jugando, si usted fuera Vinicius, usted recibe una falta, dos, tres, cuatro, cinco, y faltas claras. Y en un momento que usted recibe la duodécima falta y a veces faltas que van dirigidas de forma aviesa a partir el tobillo, a romper una pierna, ¿ah? Y hecha por otro jugador de profesión, un compañero de profesión, como se suele decir en el ámbito futbolístico, eso no tiene.
absolutamente ninguna justificación. Después de la 14ª falta o después de la tercera o cuarta falta, el jugador siente que no le está protegiendo el árbitro. Ni siquiera le da una observación al defensa. Mire cómo me están atacando. El jugador protesta y dice, lógico, ¿verdad? Es una especie de bullying. Mire, me está atacando. Por favor, ponga orden. Y no pone orden, entonces esto tiende a agravarse. ¿Cuál es el otro agravante a esto? Los medios de comunicación. Porque el medio de comunicación exacerba la conducta del jugador culpabilizándolo porque hace todo ese juego que deja en ridículo a los defensas. Entonces, al utilizar la palabra ridículo, lo que está diciendo es que eso no debe hacerse, no, un delantero no debe bailar a los defensas, no debe hacer gambetas. Pues, ¿qué es esto? Entonces no es fútbol. Estamos acusando al jugador que es habilidoso porque es habilidoso. Estamos acusando a la mujer bonita que porque es bonita. ¿Eh? Y una prueba de esto último lo tenemos en los países islámicos donde le prohíben a la mujer exhibirse. El tema entonces está en que la mujer es la provocadora de su propia violación. O en este caso, del fútbol, el culpable es el jugador por su habilidad y porque protesta después de que lo han cosido a patadas o lo han agarrado a insultos desde la grada. Y cuando la grada se mete con el jugador y se mete más allá de lo deportivo y comienzan esos insultos racistas destinados a quebrar la fortaleza psíquica o mental del jugador. Eso es una actitud antideportiva. Si yo soy aficionado a un equipo que lo soy, ¿verdad? Tanto de la Alianza como del Real Madrid, ¿por qué yo no puedo reconocer los talentos de Lionel Messi, de Gerard Piqué, en el caso del Real Madrid, o los talentos de los mejores jugadores del Águila o del FAS? ¿O no puedo reconocer yo que el FAS jugó mejor que la Alianza o que Águila jugó mejor que la Alianza? El problema es esa educación que forma parte del sistema. Y si tenemos una prensa, tenemos unos comentaristas que por ganar rating y publicidad para sus programas, como es el caso del Chiringuito de Jugones, o el caso también de algunos programas deportivos salvadoreños, donde los comentaristas pierden los papeles. Aquí en El Salvador es menos, yo he de admitirlo, pero sin mencionar nombres, y ustedes intuirán a quienes me estoy refiriendo como comentaristas deportivos, y ya lo habrán oído. Hablan como que si los estuvieran ofendiendo hacia ellos. Quieren generar polémica donde no la hay. A veces hay hasta debates fingidos en el programa. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver esa violencia verbal entre comentaristas. En el caso de ESPN, ustedes pueden ver en varios programas así de comentaristas deportivos que se atacan entre sí o se ridiculizan en su posición. Lo que están haciendo con eso es creando una cultura de la agresión y no del pensamiento. Hay gente que me ha dicho a mí que eso forma parte de un sistema con el objeto de hacer de que la gente no piense. Luego está la otra consideración que es muy importante hacer a nivel de una federación de fútbol, a nivel de una organización mundial como es la FIFA o la UEFA o la CONCACAF. Cuando no se toman las medidas
cuando no se pronuncian en función de una comunicación internacional para sentar cátedra, para decir, mire, los códigos de ética existen, la ley existe y esto no puede permitirse. El propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, saca un comunicado donde explica los 3 pasos que debe hacer el árbitro cuando escucha cánticos racistas. El árbitro los escucha en los partidos y valora de acuerdo a su criterio si esos partidos están poniendo en riesgo la integridad de algún jugador o de el equipo contrario. Si eso está sucediendo y el árbitro no pone orden, pues eso se puede convertir en un problema grave. Ya vimos lo que pasa con las aficiones desbocadas. Aquí en El Salvador lo hemos sufrido dolorosamente. Hace menos de un mes, 12 personas muertas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque iban a divertirse y lo que hicieron fue encontrar la muerte. Entonces todos esos, mirar para un lado, ignorar la, la reglamentación ya vigente, o lo peor, porque hay un complot detrás para ahorrar dinero, o porque esto no le conviene a ciertos personajes del deporte, eso sí es, ya raya en lo criminal. El debate en España ha sido fuerte. Aquí fue fuerte prácticamente toda la semana en los programas deportivos. Yo le estuve dando seguimiento. Sin embargo, ustedes saben que en los medios de comunicación hay algo que se llama la ventana de la oportunidad. Cuando un hecho es relevante en un determinado momento, hay que comentarlo, hay que hablar sobre ello, hay que generar opinión al respecto. Y eso lo hacían antes los medios masivos de comunicación. Pero ahora, con la proliferación de creadores de contenido para la plataforma de YouTube, esto se vuelve un debate mucho más diverso y con mucha más inclusión de personas de todo tipo, que hay personas que opinan de manera sensata, con experiencia, y de personas que incluso pueden tomar estos hechos para exacerbar las emociones negativas en las aficiones. Y esto no solo ha sucedido aquí en El Salvador. Eh, Ha sucedido en España. Y cuando empieza a hacerse este clamor, ¿verdad? Empieza a hacerse este clamor, es entonces cuando ya el escándalo puede llegar a ciertas estructuras. Acá en El Salvador podemos sentirnos satisfechos que las autoridades no han tenido empacho de capturar a la dirigencia de Alianza e instruirle cargos judiciales, responsabilidad, y la fiscalía toma parte para defender a las víctimas. Esto sí me pareció bueno, le digo, con todo el dolor del mundo, yo soy aliancista desde pequeño, pero era necesario que sucediera. Y eso tienen que investigarse y llegar a fondo. Entonces la tarea de uno está en ver si eso se llega a fondo. Entonces, de pronto, ante estos dos casos, tanto el caso salvadoreño como en el caso del racismo en el deporte, ¿verdad? Hoy que estamos hablando de esta formación ética, yo lo que pregunto es cómo se forma a la afición. Ahorita, si estuviéramos sincrónicos, yo le preguntara a ustedes cómo se puede formar al aficionado. ¿Eh? Hay muchas formas de hacerlo. Hoy día cualquier aficionado tiene acceso al celular
se podrían grabar videos, se puede diseñar una campaña que por supuesto no va a ser gratuita, tiene que costar parte de dinero, pero ahí tendrían que estar involucrados la federación, la liga, es decir, los equipos y la fiscalía y el Estado salvadoreño, porque lo que le interesa al Estado salvadoreño es que no se den estos lamentables sucesos. Están por inaugurarse nuevas instalaciones deportivas. Estamos a punto de inaugurar los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿verdad? Por segunda vez, por tercera vez en toda la historia deportiva de El Salvador. Eso es un suceso importantísimo deportivo para el nivel del Salvador. Y que se den estas situaciones en una institución deportiva, eso obliga a reflexionar para que no pueda volverse a dar. Entonces, aquí vemos el enorme papel que desempeñan los medios de comunicación. Si ustedes estuvieron atentos a la clase anterior, yo dije el papel de los medios de comunicación. Si en los medios de comunicación existen comentaristas que exacerban las emociones negativas, es porque se está violentando un código de ética periodístico. Y eso es la otra parte de la clase que les quiero mostrar, ¿verdad? Vamos a revisar siempre así de una manera genérica. Y aquí lo tengo, lo podemos ver ahorita. ¿Mm? El código ético de la Liga Española. Aquí viene su índice, las pautas generales de conducta, cuándo debe haber confidencialidad de la información, cuándo debe haber integridad y veracidad, las pautas de conducta relacionadas con los activos corporativos, utilización responsable de recursos, estadios, dinero, etcétera. Uso de las tecnologías de la comunicación e información, imagen y reputación corporativa, pautas de conducta relacionadas con el entorno y el mercado, el respeto al medio ambiente, la relación con el mercado, la lucha contra el soborno, la corrupción, el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Recuerden que grupos delincuenciales se meten a esto. Es famoso el hecho que en Colombia Pablo Escobar, el famoso narcotraficante, financiaba algunos clubes de fútbol de primera división. Pautas de conducta relacionadas con grupos de interés, ¿verdad? Con todos los stakeholders, incluyendo los conflictos de interés. Incumplimientos y su deber de comunicación. El ámbito de la aplicación, los valores de la liga en tanto transparencia, responsabilidad, compañerismo, integridad, evolución, superación y autenticidad. Estas son verdaderas virtudes. ¿La transparencia qué es? ¿Ah? ¿Qué significa la transparencia? Que no vamos a ocultar información solo porque le conviene a un pícaro con poder. La responsabilidad, que es una virtud, ya de hecho lo hablamos como virtud en su momento. El compañerismo, que se entiende, pues la solidaridad, ¿verdad? Formamos parte de un mismo equipo, de un mismo proyecto global. Somos compañeros en eso y debemos tratarnos con respeto, tanto en las victorias como en las situaciones difíciles. Miren qué bonito cómo está redactado esto. Todos los profesionales de la organización de la liga formamos parte de un mismo equipo, de un mismo proyecto global, compartiendo una misma meta por encima de intereses personales.
En este sentido, se deben aunar esfuerzos, actuar con respeto, solidaridad y colaboración tanto en las victorias como en las situaciones difíciles. Hacer que las diferencias entre personas sumen desde el respeto a la diversidad de talentos y habilidades. Y luego está el tema de la integridad, la evolución, la superación, la autenticidad. Viene luego un apartado con los principios generales de conducta, la confidencialidad de la información, cómo se debe tratar. ¿M? Hay cosas que son lógicas. Por ejemplo, y pónganse ustedes en este caso, vaya, ustedes como familia, como pertenecientes a una familia. Ustedes no tienen por qué andar divulgando cuánto gana su padre, su madre, su hermano o usted mismo. Es una información confidencial que no es del dominio público ni es del interés de nadie más que de ustedes, ¿verdad? Y de las personas a las que ustedes admitan, por lo que sea, para que conozcan de esta información, ¿verdad? Lo mismo sucede con cualquier empresa. Luego, la protección de datos de carácter personal, la utilización responsable de los recursos, el uso de las tecnologías de información y vean esto, la imagen y reputación corporativa. La liga presta especial atención y cuidado a su imagen y reputación corporativa, debiendo todos los profesionales sujetos al presente código actuar con la máxima diligencia para preservar la buena imagen y reputación de la liga en todas sus actividades profesionales, actuando con lealtad y evitando realizar descalificaciones, críticas o cualquier tipo de manifestaciones a través de cualquier medio oral o escrito que pudieran comprometer o dañar directa o indirectamente la imagen y la reputación de la liga. Como código de ético es eso necesario. Esto se le llama la ropa sucia se lava en casa. Es igual que lo que pasa en la casa. Ok, aquí hay un conflicto familiar entre esposos o hay un conflicto familiar entre hermanos, no vamos a írselo a contar a la vecina. Vamos a resolverlo aquí, ¿verdad? Y vamos a tratar de mantenerlo dentro del ámbito privado. Pero si alguien de la familia en un exabrupto sale a la calle y comienza a armar un escándalo y hasta llamar a la policía, entonces está dañando la imagen y la reputación de la familia. Él perjudica a la familia o se perjudica a sí mismo, ¿verdad? Si no tiene los protocolos adecuados para manejar estas situaciones conflictivas. Bien, quería nada más ya en una última parte, porque el tiempo se nos está acabando, solamente mostrarles el código ético de marketing de España. Es importante que nosotros tengamos y nos acerquemos a un código ético de la Asociación de Marketing de España, la MKT. Entonces, aquí aparece cuáles son las justificaciones de tener el código ético y luego aquí el código, su propósito, el por qué, a quién va dirigido, implantación y revisión y cuáles son los principios. Y ustedes se fijan siempre, responsabilidad, honestidad y veracidad, transparencia informativa, profesionalidad. De ahí cómo lo perciben. Cuando todas estas virtudes que se muestran que debe tener un código son atacadas, es donde se hace realidad el planteamiento que tiene Marta Arrechea con respecto a los valores humanos y a las virtudes humanas y por qué esas 54 virtudes son atacadas. Es una especie de lucha permanente. Esto no es solamente por una etapa.
Ok, se resolvió un problema, se castigaron culpables y ya nunca más va a haber un problema de este tipo. Eso no es cierto. Siempre va a existir la amenaza latente de que estas cosas pueden suceder en cualquier momento. Bien, estimados, nada más déjenme colocarles ahorita la virtud para este día. La semana, bueno, en la última clase no pudimos hacerlo debido al apagón. Entonces ahora, pues vamos a ver, a retomar esto de la virtud para este día. Y aquí tenemos, la virtud es la tolerancia. No hay mejor virtud para estos sucesos recientes que acaban de pasar, ¿verdad? Como para que nosotros nos veamos reflejados. El Salvador está a punto de entrar a un proceso electoral y debemos fijarnos en esta virtud como ciudadanos. La tolerancia es la virtud que nos lleva a respetar y a considerar las opiniones y conductas de los demás, aunque nos genere violencia. Es un compromiso duro. Entiendo que no es de cualquiera, pues. ¿Por qué? Porque todos tenemos egos y esos egos tienden a estar por encima de la integridad de los demás. Fíjense qué hermoso lo que dice Marta Arrechea aquí. La tolerancia debe ser con las personas, no con el error. Sí, yo puedo ser tolerante con una persona que ha cometido un error, pero no debo ser tolerante con el error. Un crimen. Ay, sí, pobrecito, al criminal. Sí, lo que pasa es que él era pobre. Y como era pobre y tenía hambre, él se vio obligado a robar y a matar. Esa no es tolerancia, esa es complicidad. La tolerancia es con la persona. Bueno, está bien, cometiste un error, pero si cometiste un error, entendé que tenés que pagar por él. Eso a todos nos pasa. Eh, Cuando yo he chocado mi carro, y gracias a Dios han sido pocas oportunidades, y yo he sido responsable, inmediatamente yo digo, paguémoslo, paguémoslo, ¿verdad? Y no andemos complicando más el asunto. Lo complicamos en la medida en que nuestro orgullo se niega a aceptar lo que es verdad. Eso supone que usted debe ser tolerante consigo mismo también para aceptar lo que es la verdad, aunque usted sienta que le perjudique. Pero si usted acepta de entrada la verdad, us- usted puede controlar las consecuencias. Fíjense esto último que dice Marta Arrechea. Combatir el error y amar al que yerra, decía San Agustín. No es tolerante quien permite todo, sino quien defendiendo una postura verdadera respeta a otra que mantiene una opinión diferente o equivocada. La persona tolerante cree en la verdad objetiva y en los valores que ella sostiene. De ahí el mérito de soportar situaciones que le generan violencia en aras de evitar un mal mayor. Un error muy difundido en nuestro mundo moderno, causado por la falta de fe y formación, es afirmar que no existen verdades objetivas. El escéptico, quien no cree en nada, quien no se compromete con ningún valor o principio, no es tolerante, porque al no creer en una verdad objetiva no tiene nada que defender o soportar. Su falta de compromiso ante los valores y principios lo presenta como una persona tolerante, pero que en realidad no lo es. Bueno, estimados, ahí les queda la gotita de la virtud de este día. Nos veríamos el próximo
lunes siempre a la misma hora. Agradezco entonces la atención prestada a esta grabación. Bendiciones, que tengan una feliz noche.